¿Y si las personas que Dios quitó de tu vida no fueron una pérdida, sino tu mayor protección? Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves cada adiós. Nadie nos prepara para el silencio que deja una persona que se va. No el silencio de una habitación vacía, sino ese otro silencio más hondo, el de un número que ya no aparece en el teléfono, el de una conversación que simplemente dejó de existir, el de un lugar en la mesa que ya no se ocupa. Y en ese silencio, el corazón humano tiende a hacer lo que mejor sabe hacer: buscar culpables, revivir momentos, preguntarse qué salió mal. Pero hay algo que muy pocas personas se detienen a considerar en medio de ese dolor: que detrás de cada alejamiento que parece inexplicable, puede haber una mano que no se ve, pero que obra con una precisión que ningún ser humano es capaz de imitar. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, solía decir que Dios es soberano no solo sobre lo que nos da, sino también sobre lo que nos quita. Y en esa soberanía hay una sabiduría que muchas veces solo entendemos cuando miramos hacia atrás, con los años ya recorridos. Hoy quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha explicado con claridad. Dios, en su amor infinito y perfecto, permite que ciertas personas se alejen de tu vida. Y ese alejamiento no es castigo, no es abandono, es dirección divina, cuidadosamente trazada por manos que conocen tu historia mejor que tú mismo. La Biblia no es ingenua respecto a las relaciones humanas. El libro de los Proverbios nos advierte: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Esta palabra nos enseña que no toda compañía es de igual valor. Hay personas que están en tu vida por una temporada y personas que están para toda la vida. El problema es que muchas veces nos aferramos a las de temporada como si fueran eternas, llorando cuando se van sin entender que su partida también es una forma de gracia. Spurgeon escribió una vez: Dios es demasiado bueno para ser cruel, demasiado sabio para equivocarse y demasiado poderoso para ser detenido en sus propósitos. Esa frase llegó al corazón de muchos, porque en ella descubrimos que cuando Dios permite una separación, no está cometiendo un error. Está ejecutando un plan que nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, aún no alcanzamos a ver con claridad. Piensa en el apóstol Pablo. En Filipenses 4:11 él dice: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo pasó por traiciones, abandonos y soledad profunda. En 2 Timoteo 4:16, él mismo declara con dolor: En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y aún así, en medio de ese abandono humano, Pablo encontró algo más profundo: la presencia constante de Dios que no falla, que no se cansa, que no se va. Eso es lo que Dios quiere enseñarte a través de cada persona que se aleja. Él no está empobreciendo tu vida, está purificándola, está preparando el terreno para algo que aún no puedes ver, pero que ya está siendo edificado en el Espíritu. A veces Dios quita personas porque ellas te estaban limitando. Hay relaciones que, aunque nacen con amor y buenas intenciones, con el tiempo se convierten en una jaula. No porque la otra persona sea mala, sino porque tú has crecido y el espacio que esa relación ocupa ya no corresponde a quien tú eres hoy. Hay amistades que existen para sostener una versión de ti que Dios ya está transformando. Cuando Él permite que esa persona se aleje, está siendo misericordioso contigo. Está diciéndote: ya no necesitas quedarte ahí. Hay caminos más amplios, más luminosos, más llenos de su presencia esperándote adelante. Y no es fácil aceptarlo. Duele. El dolor del alejamiento es real y honesto, y Dios no te pide que finjas que no duele. Los salmos están llenos de lamentos genuinos, de corazones rotos que se derraman delante de Dios sin vergüenza. El Salmo 55, 12, 14 revela esa herida particular del abandono de alguien cercano. Porque no me afrentó un enemigo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. David sabía lo que era ser herido por alguien de confianza.
Y aún así terminó el salmo depositando su carga en Dios. Eso es lo que te invito a hacer hoy. No a negar el dolor, sino a traerlo delante de Dios y preguntarle con sinceridad: Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Spurgeon también nos recuerda que el sufrimiento es muchas veces la escuela donde Dios nos enseña lo que ningún tiempo de comodidad podría. Las relaciones que se rompen, las amistades que se deshacen, los lazos que parecían inquebrantables y de repente se disuelven, todo eso puede ser el aula donde Dios te enseña a depender solo de Él. Y cuando aprendes a depender solo de Él, algo cambia profundamente en ti. Dejas de buscar en las personas lo que solo Dios puede darte. Dejas de esperar de los demás la validación, la seguridad, el amor incondicional que solo viene del cielo y que ningún ser humano tiene la capacidad de ofrecer de manera plena. Dios no actúa por impulso. Cada entrada y cada salida de personas en tu vida está dentro de un diseño cuidadosamente trazado. Jeremías 29:11 nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan incluye no solo lo que Él pone en tu camino, sino también lo que Él, con amor, retira. No es accidente, no es mala suerte. Es que Dios te ama tanto que no está dispuesto a dejar que nada ni nadie te retenga en un lugar donde ya no deberías estar. Su amor es tan real que a veces se manifiesta en forma de pérdida. Proverbios 3:5-6 lo dice con una claridad que no necesita adorno. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezará. Esa palabra lo dice todo. Hay caminos que necesitan ser corregidos, y a veces esa corrección llega precisamente a través de la partida de alguien. Dios te ve. Él conoce tu historia, cada capítulo, cada página, cada lágrima derramada en silencio, y nada de lo que está sucediendo te tomó por sorpresa a Él. Si este contenido está hablando a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Y si quieres profundizar aún más tu intimidad con Dios en este tiempo, te invito a adquirir ahora nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el enlace del primer comentario fijado. No es solo un libro, es un camino hacia el corazón del Padre. Existe algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta, pero que muchos sienten en lo profundo del corazón. A veces, el alejamiento de ciertas personas no fue una coincidencia, ni tampoco un accidente de la vida. Fue una intervención silenciosa de Dios. Y esa intervención, aunque duele, es una de las formas más poderosas en que Él trabaja para protegerte. Porque hay personas que, sin tener ninguna mala intención, traen consigo influencias que van en dirección contraria al camino que Dios tiene para ti. No siempre se trata de maldad. A veces se trata simplemente de incompatibilidad espiritual, de valores distintos, de destinos que apuntan a horizontes diferentes. La Biblia habla de esto con una honestidad que nos desafía. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice con claridad: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Esta no es una invitación al orgullo ni a la separación arrogante. Es una advertencia de amor, de alguien que sabe que ciertas compañías tienen el poder de desviar incluso al alma más sincera. Y no hablamos solamente de personas que no comparten tu fe. A veces hablamos de personas que sí se llaman creyentes, pero cuyas palabras constantemente te desalientan, cuya presencia te roba la paz, cuya influencia te aleja de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios. Personas que quizás sin saberlo funcionan como anclas que te impiden avanzar hacia el llamado que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios aleja a esas personas, no lo hace con crueldad. Lo hace como un pastor que conoce a sus ovejas y sabe exactamente qué pastos les convienen y cuáles las ponen en peligro. El Salmo 23, ese texto tan conocido y tan amado, nos dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Un buen pastor no solo guía hacia lo bueno, también aleja del peligro, aunque la oveja no entienda en ese momento por qué cambia de dirección. Hay otro aspecto de este proceso que pocas veces se menciona: la protección que viene a través del aislamiento. Hubo momentos en la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en que Dios los llevó a una temporada de soledad, no como castigo, sino como preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de estar listo para liderar al pueblo de Israel. 40 años alejado de la vida que conocía, de las conexiones que tenía, del ambiente al que estaba acostumbrado. Y fue precisamente en ese desierto, en esa soledad, donde Dios habló desde la zarza ardiente. Fue en el alejamiento donde el llamado se reveló con claridad. Elías, exhausto y desolado bajo el árbol de enebro, también pasó por una temporada de retiro forzoso. En 1 Reyes 19, encontramos a un hombre que había visto la gloria de Dios, que había presenciado fuego caer del cielo, y que aún así estaba al borde del agotamiento espiritual. Y Dios no lo reprendió. Le dio pan, le dio agua, le dio descanso, y luego le habló no en el terremoto ni en el fuego, sino en un apacible y delicado sonido, en el silencio que solo viene cuando el ruido humano disminuye. ¿Será que Dios está haciendo algo similar contigo hoy? ¿Será que esas personas que se alejaron eran parte del ruido que te impedía escuchar su voz con claridad? Hay una pregunta que vale la pena hacerte en este momento. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo y hacia dónde te lleva esa compañía? No se trata de juzgar a nadie. Se trata de ser honesto contigo mismo y con Dios, porque la influencia de las personas que nos rodean es mucho más poderosa de lo que solemos admitir. Proverbios 13:20 lo dice con una sencillez que impacta. El que camina con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios sufrirá daño. No dice que tal vez sufrirá daño, ni que probablemente. Dice que sufrirá daño. Así de directa es la palabra. Así de real es el poder de las compañías en nuestra vida espiritual. Y si esa es la realidad del poder que tienen las personas a nuestro alrededor, entonces, qué gran misericordia es cuando Dios, en su perfecta sabiduría, decide retirar de nuestra vida a quienes nos estaban llevando por un camino que no era el correcto. Piensa en Abraham. Cuando Dios lo llamó, le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. El llamado de Dios sobre Abraham incluía un alejamiento, incluía dejar atrás personas, lugares y vínculos conocidos. Y fue precisamente en ese acto de soltar que Abraham encontró la plenitud del propósito de Dios. No toda partida es rechazo. No todo alejamiento es fracaso. Hay separaciones que son en realidad comisiones divinas hacia algo más grande. A veces Dios quita personas de tu vida porque está por darte algo que esas personas no podrían ver, no podrían celebrar, no podrían sostener. Hay promesas tan grandes que necesitan un círculo espiritual capaz de portarlas. Y Dios, en su amor, va preparando ese círculo, incluso cuando el proceso duele. 1 Corintios 15:33 nos recuerda con firmeza: «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que escuchamos, lo que conversamos, lo que respiramos en la compañía de los que nos rodean, moldea quiénes somos. Y Dios, que te conoce mejor que nadie, sabe exactamente qué tipo de ambiente necesitas para florecer. Así que si hoy te encuentras en un momento de soledad que no pediste, de silencio que no buscaste, de alejamiento que no entiendes, detente un momento. Respira. Y en lugar de tratar de reconstruir lo que Dios está desarmando, pregúntale: «Señor, ¿qué estás construyendo en mí en este tiempo de silencio?». Porque detrás de cada separación permitida por Dios hay una construcción en curso, y esa construcción tiene tu nombre escrito en ella. Dios no desperdicia ninguna temporada de tu vida, ni las temporadas de abundancia ni las temporadas de vaciamiento. Cada momento tiene su propósito. Cada silencio tiene su mensaje. Cada persona que se aleja forma parte de un rompecabezas que, cuando esté completo, te dejará sin palabras ante la fidelidad de Dios. Isaías 43:19 lo proclama con una esperanza que no decepciona. «He aquí que yo hago cosa nueva.
Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad, no en los lugares donde todo es cómodo y conocido, sino en el desierto, en la soledad, en el lugar donde las personas que conocías ya no están. Ese es el Dios en quien confías, y ese Dios está obrando, aún ahora, en medio de lo que no entiendes. Hay algo que el dolor del alejamiento muchas veces nos impide ver con claridad. Que Dios no solo quita personas para protegerte, sino que también las quita para revelarte quién eres realmente. Porque hay una versión de ti que solo emerge cuando no tienes a alguien más en quien apoyarte. Hay una fe que solo se fortalece cuando ya no queda ningún brazo humano del cual sostenerse. Es incómodo admitirlo, pero muchas veces construimos nuestra identidad sobre las relaciones que tenemos. Nos definimos a través de los ojos de los demás. Necesitamos la aprobación de ciertos amigos para sentirnos seguros. Necesitamos la presencia de ciertas personas para sentirnos completos. Y sin darnos cuenta, ponemos en ellas un peso que solo Dios puede cargar. Cuando esas personas se van, la primera reacción es de vacío. Pero si te quedas quieto en ese vacío, si no huyes corriendo a llenarlo con cualquier cosa, empezarás a descubrir algo extraordinario. Que hay una presencia que siempre estuvo ahí, esperando que el ruido disminuyera lo suficiente para que pudieras percibirla con claridad. El profeta Jeremías pasó por uno de los abandonos más dolorosos que registra la Biblia. Fue rechazado por su familia, por los sacerdotes, por los líderes del pueblo. Estaba solo de una manera que muy pocos de nosotros podemos imaginar. Y en medio de esa soledad, le dice a Dios algo que nos sacude hasta el alma. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Jeremías 27. Hay una honestidad brutal en esas palabras. Hay un corazón que duele, pero también hay un corazón que, a pesar de todo, sigue hablando con Dios. Sigue en relación con Él. Ese es el secreto que Dios quiere enseñarte en los tiempos de soledad. Que la relación contigo mismo y con Él es la única que nunca puede serte quitada. Todo lo demás puede cambiar. Las personas pueden irse. Las circunstancias pueden transformarse. Pero Dios permanece, y tu identidad en Él, tu valor como hijo o hija amada del Padre, eso no depende de quién esté a tu lado. Romanos 8:38-39 lo declara con una firmeza que no deja espacio para la duda, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni el abandono, ni la traición, nada puede separarte del amor de Dios. Cuando esa verdad deja de ser solo un texto que conoces de memoria y se convierte en una convicción que sostiene tu vida, todo cambia. El alejamiento de las personas deja de ser una catástrofe y empieza a ser visto como una oportunidad de crecer, de madurar, de descubrir en ti una fortaleza que no sabías que tenías. Porque Dios cuando nos poda no nos está destruyendo. Juan 15:2 dice con claridad, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La poda no es castigo, es precisamente lo opuesto. Es una señal de que Dios ve potencial en ti. Es una señal de que hay más fruto por venir y que para eso algunas ramas necesitan ser removidas. Piensa en cómo funciona una vid. Cuando el viticultor poda una rama, esa rama no entiende lo que está pasando. Desde la perspectiva de la rama, es pérdida pura, es dolor, es reducción. Pero el viticultor sabe que sin esa poda, la planta nunca alcanzará su máximo potencial. Sin esa aparente pérdida, el fruto nunca será todo lo abundante que podría ser. Eso es lo que Dios hace contigo cuando permite que ciertas personas se alejen. Él es el viticultor. Él conoce tu potencial mejor que tú y está dispuesto a hacer lo que sea necesario
para que llegues a ser todo lo que Él diseñó que fueras, incluso cuando ese proceso te cuesta lágrimas. Hay una verdad que muchos creyentes descubren solo después de haber pasado por temporadas de gran soledad, que fue precisamente en esos momentos cuando su carácter fue más formado, cuando su fe fue más profundizada, cuando su amor por Dios se volvió más genuino y menos dependiente de las circunstancias. Job es quizás el ejemplo más impactante de esto en toda la Biblia. Lo perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud, sus amigos. En lugar de consolarlo, lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y Job, en medio de la devastación más absoluta, dijo algo que resuena a través de los siglos: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es una fe que no fue producida en la comodidad, fue forjada en el fuego del sufrimiento y el abandono. ¿Y cuál fue el resultado? Job 42:12 nos dice: y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Lo que vino después fue mayor que lo que había antes, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Eso es lo que Dios tiene guardado para ti al otro lado de esta temporada. No una vida más pequeña, sino una vida más profunda. No un corazón más cerrado, sino un corazón más abierto a su presencia. No menos, sino más. Pero ese más solo llega cuando tienes la valentía de atravesar el proceso sin huir, sin amargarte, sin cerrar tu corazón al Dios que te está formando. Gálatas 6:9 te anima con palabras que son como agua fresca en el desierto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no al tuyo, no cuando tú lo decidas, sino cuando Dios, que ve el cuadro completo, determine que la cosecha está lista. Confía en el proceso. Confía en el alfarero que tiene tus manos entre las suyas y que, aunque el barro duele cuando es moldeado, sabe exactamente qué forma quiere darte. Y mientras ese proceso ocurre, recuerda esto: no estás solo en el camino. Hebreos 13:5 lleva la voz de Dios hasta tu corazón con una promesa directa y sin condiciones. No te desampararé, ni te dejaré. No dijo que no permitiría que las personas se fueran. Dijo que Él no se iría. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Las personas tienen límites, tienen sus propias luchas, sus propios caminos, sus propias temporadas, pero Dios no tiene limitaciones. Su presencia no depende de tus méritos ni de tus errores. Su amor no fluctúa según las circunstancias. Él está contigo ahora, en este momento, en medio de lo que no entiendes, sosteniéndote con una fidelidad que no conoce fronteras. Eso es lo que transforma el dolor del alejamiento en algo que puede ser soportado e incluso agradecido con el tiempo. No porque no duela, sino porque sabes que detrás de ese dolor hay un Dios que te ama y que nunca deja de obrar a tu favor. Hasta ahora hemos hablado de por qué Dios quita personas de nuestra vida y de lo que esos momentos de soledad pueden producir en nosotros. Pero hay una dimensión de este tema que necesita ser tratada con mucho cuidado, porque toca una herida que muchos llevan en silencio. ¿Qué pasa cuando la persona que se alejó no es un conocido ni un amigo lejano, sino alguien muy cercano? ¿Qué pasa cuando es un familiar, un hermano en la fe, alguien con quien compartiste lo más profundo de tu corazón? Ese tipo de alejamiento duele de una manera diferente, más profunda, más difícil de procesar, porque no es solo la ausencia de una compañía lo que sientes, sino la ausencia de alguien que conocía tu historia, que estuvo en tus momentos más vulnerables, que cargó contigo partes de tu vida que nadie más conoce. Y en ese dolor tan particular, la tentación más grande es la amargura. Es el resentimiento silencioso que va creciendo en el corazón como una raíz que, si no es arrancada a tiempo, termina envenenando todo lo que la rodea. Hebreos 12:15 nos advierte con urgencia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo te daña a ti, contamina todo lo que tocas. Contamina tu adoración, tu oración, tu testimonio, tus nuevas relaciones. Una persona amargada
lleva consigo el peso de todas las personas que le fallaron, y ese peso termina aplastando también a quienes llegan después con intenciones genuinas. Por eso el perdón no es opcional en la vida cristiana. No es una sugerencia amable para las personas de buen carácter, es un mandato de amor para todos los que han sido perdonados. Efesios 4:32 lo dice con una claridad que no deja escapatoria. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó. Esa es la medida. No perdones hasta donde te sea conveniente, ni hasta donde la otra persona lo merezca. Perdona de la misma manera en que fuiste perdonado, sin que lo merecieras, sin que lo pidieras, sin condiciones. Ese es el estándar del Evangelio, y es al mismo tiempo el camino hacia tu propia libertad. Porque el perdón no es un regalo que le das a quien te hirió, es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de soltar el peso de una ofensa que, si la sigues cargando, solo te lastima a ti. La persona que te hizo daño sigue viviendo su vida, pero tú te quedas encadenado a ese momento, a esa herida, a esa historia, hasta que decides perdonar. José es uno de los ejemplos más poderosos de perdón en toda la Escritura. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo traicionaron de la manera más cruel que un ser humano puede traicionar a otro. Y años después, cuando el poder estaba en sus manos y podría haberse vengado sin problema, José hizo algo que desafía toda lógica humana. En Génesis 50:20 les dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa frase encierra una teología del sufrimiento que cambia todo. Lo que las personas hacen con intención de herirte, Dios tiene la capacidad de transformarlo en bendición. Lo que el enemigo diseña como trampa, Dios lo convierte en trampolín. Pero eso solo es posible cuando tú eliges el camino del perdón en lugar del camino de la amargura. Ahora bien, perdonar no significa necesariamente restaurar la relación exactamente como era antes. Hay sabiduría en discernir qué tipo de vínculo es sano tener con ciertas personas después de una herida profunda. El perdón es interno, es soltar la ofensa ante Dios y liberar a esa persona de tu juicio. Pero la restauración de la confianza es un proceso diferente, que requiere tiempo, frutos concretos y discernimiento espiritual. Jesús nos enseñó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esa combinación es clave. No se trata de ser ingenuo, ni de abrir tu corazón sin discernimiento a quien ya demostró no cuidarlo bien. Se trata de perdonar desde el amor, mientras caminas con la sabiduría que el Espíritu Santo te da para cuidar lo que Dios ha puesto en ti. Hay personas que Dios permite que se alejen precisamente porque si permanecieran cerca, el daño que causarían sería mayor. Y al alejarlas, Dios no solo te protege a ti, sino que también les da a ellas la oportunidad de un proceso propio, de una confrontación con sus propias áreas que necesitan ser trabajadas delante de Él. Nadie escapa al trabajo de Dios, ni tú ni quienes te hirieron. Cada uno tiene su proceso, y Dios, en su perfecta justicia y en su misericordia sin límites, trabaja en cada corazón a su tiempo y a su manera. Romanos 12:19 te libera de una carga que no te corresponde cargar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, no tuya. Dios se encarga de lo que es suyo. Tú encárgate de lo que es tuyo, de tu corazón, de tu paz, de tu camino con Él. Suelta lo que no puedes controlar. Confía en el juez, justo, que no se equivoca y que ve todo lo que tú no ves. Y camina hacia adelante con el corazón limpio, con la mirada puesta en el horizonte que Dios tiene preparado para ti, libre del peso de lo que quedó atrás. Eso es lo que hace el perdón. Te devuelve las manos libres para recibir lo que Dios quiere darte. Y lo que Dios quiere darte siempre es mejor de lo que imaginaste. Y mientras recorres ese camino del perdón,
recuerda que no lo haces con tus propias fuerzas. El Espíritu Santo que habita en ti es el mismo que capacitó a Esteban para orar por quienes lo apedreaban. El mismo que le dio a Jesús en la cruz la fuerza para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese mismo Espíritu está en ti, listo para darte lo que necesitas para dar el paso más liberador de tu vida. No tienes que hacerlo perfectamente. No tienes que sentir que perdonas antes de decidir hacerlo. El perdón comienza como una decisión de la voluntad, y el Espíritu Santo se encarga de lo que la emoción aún no puede. Dile a Dios hoy: Señor, elijo perdonar. Y observa cómo, con el tiempo, esa decisión transforma no solo tu corazón, sino también tu historia. Porque un corazón libre de amargura es un corazón que puede amar de nuevo, confiar de nuevo, soñar de nuevo. Y eso, precisamente, es lo que Dios quiere para ti. Hay una pregunta que quizás llevas contigo desde el principio de este mensaje y que todavía no ha sido respondida del todo. ¿Cómo saber si el alejamiento de una persona fue realmente de Dios o si fue simplemente una consecuencia de errores humanos, de malas decisiones, de circunstancias que podrían haberse evitado? Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. La verdad es que Dios es tan soberano que puede usar incluso los errores humanos para cumplir sus propósitos. No siempre el alejamiento comienza con una intervención divina directa. A veces comienza con decisiones equivocadas, con palabras que no debieron decirse, con negligencia, con orgullo. Pero Dios, que no desperdicia nada, puede tomar incluso esas situaciones y convertirlas en parte de su plan para tu vida. El hecho de que algo haya comenzado en el error no significa que Dios no pueda redimirlo. Esa es la grandeza de su soberanía, que no necesita que todo salga perfecto para cumplir sus propósitos. Él trabaja en medio del caos, en medio de los errores, en medio de lo que parece irreparable. Romanos 8:28 lo garantiza con una promesa que cubre absolutamente todo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las bonitas, no solo las que tienen sentido, todas. El rechazo, la traición, el malentendido, el alejamiento doloroso. Todo, en las manos de Dios, puede ser convertido en material de construcción para algo bueno. Entonces, ¿cómo discernir? ¿Cómo saber qué hacer con esas relaciones que se rompieron, si buscar restaurarlas o soltar y seguir adelante? Lo primero es la oración. No la oración como ritual, sino la oración como conversación real con Dios. Lleva esa relación específica, esa persona específica, esa situación específica delante de Dios y pídele que te dé claridad. Santiago 1:5 nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no te dejará sin respuesta cuando buscas su guía con sinceridad. Lo segundo es la paz. El Espíritu Santo es, entre otras cosas, el espíritu de discernimiento. Y una de las señales más claras de que estás caminando en la dirección correcta es la paz, que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7. No siempre será una señal dramática ni una voz audible. Muchas veces será simplemente esa quietud interior que te dice: esto está bien, sigue adelante. O esa incomodidad persistente que te advierte: espera, algo aquí no está alineado con el Espíritu. Lo tercero es el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Eso aplica también a las relaciones. ¿Qué produce en ti la compañía de esa persona? ¿Te acerca más a Dios o te aleja? ¿Te hace crecer en gracia, en fe, en amor? ¿O te deja exhausto espiritualmente, confundido, más lejos de quien Dios te llama a ser? El fruto no miente. Y lo cuarto es el consejo sabio. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No tomes decisiones importantes sobre tus relaciones en el pico del dolor emocional, ni completamente solo.
Busca a alguien maduro en la fe, a un pastor, a un mentor espiritual, a alguien que te conozca bien y que pueda hablarte con amor y honestidad. Ahora bien, hay algo que no puede faltar en este proceso de discernimiento: el autoexamen. Antes de concluir que el otro es el problema, antes de decretar que Dios quitó a esa persona porque era nociva para tu vida, vale la pena preguntarse con humildad: ¿tuve yo alguna responsabilidad en este alejamiento? ¿Hay algo en mi propio corazón, en mis propias actitudes o palabras que contribuyó a esta ruptura? Esta no es una pregunta para castigarte, es una pregunta para crecer. Porque la madurez espiritual incluye la capacidad de mirarse a uno mismo con honestidad, reconocer los propios errores y llevarlos a Dios con arrepentimiento genuino. El Salmo 139, 23, 24 es una oración poderosa para estos momentos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa disposición de ser examinado por Dios, de no defenderse a ciegas, sino de abrirse a la corrección divina, es lo que produce un carácter que puede sostener relaciones sanas y duraderas en el futuro. Porque después de cada temporada de pérdida relacional, Dios generalmente trae algo nuevo: nuevas personas, nuevas conexiones, nuevos vínculos que están alineados con la versión de ti que Él está formando. Y esas nuevas relaciones son mejores no porque las personas en ellas sean perfectas, sino porque tú llegas a ellas con más madurez, más discernimiento, más capacidad de amar de manera sana y libre. Eclesiastés 4:9-10 nos recuerda el valor de la compañía correcta. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Dios no te diseñó para vivir en aislamiento permanente. El alejamiento de ciertas personas es una temporada, no un destino. Es una poda que prepara para una nueva floración, no una condena a la soledad eterna. Dios está preparando para ti personas que caminen contigo hacia el mismo destino, que celebren lo que Él pone en tu vida, que oren contigo en los momentos difíciles y que te recuerden quién eres cuando el enemigo intenta hacerte olvidar. Personas que sean, en palabras del libro de Proverbios, como hierro que afila hierro. Proverbios 27:17. Pero para recibirlas, primero necesitas hacer las paces con lo que quedó atrás. Necesitas cerrar bien esa puerta, con perdón, con gratitud por lo que fue, con fe en lo que viene. Porque Dios no puede llenarte de cosas nuevas mientras sigues aferrándote con ambas manos a lo que Él ya terminó. Suelta, confía y prepárate para recibir. Y mientras esperas esas nuevas conexiones, mientras atraviesas la temporada del entremedio, donde lo viejo ya se fue y lo nuevo todavía no ha llegado, recuerda que ese espacio no está vacío. Está lleno de Dios. Está lleno de su presencia, de su voz, de su ternura hacia ti. Isaías 40:31 habla directamente a quienes están en esa espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa es para ti, para este momento, para esta temporada en que parece que el viento no sopla a tu favor y que el horizonte está más lejos que nunca. Espera en Dios, no de manera pasiva, sino activa, orando, buscando, creciendo, sirviendo, adorando, porque quien espera en Dios no pierde el tiempo, está siendo equipado para todo lo que viene, y lo que viene, te lo aseguro, vale cada lágrima del camino. Llegamos al final de este mensaje, y si llegaste hasta aquí es porque algo en tu corazón reconoció que estas palabras eran para ti. Dios no quita personas de tu vida para hacerte daño, lo hace porque te ama, porque tiene un propósito, porque hay algo más grande esperándote adelante. Confía en sus manos, incluso cuando no entiendas sus caminos. Perdona, suelta y avanza con la certeza de que Él nunca te abandona. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hasta la próxima
y que Dios te bendiga. Si aún no tienes nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, puedes adquirir ahora en el enlace del primer comentario fijado. Es un regalo que tu alma merece.